La bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. La cita bíblica de esta mañana es Lucas 9:13, la cual dice: Él les dijo, dadle vosotros de comer. Bueno, esta palabra surge producto de aquel evento cuando el Señor, de una manera sobrenatural, alimentó a 5.000 personas, ¿cierto? Así dice literalmente el texto. Los especialistas en la teología han llegado a la conclusión de que solamente se estaban nombrando a los hombres, o sea, considerando que juntamente a los hombres hay mujeres y niños. Se estipula que este milagro abarcó aproximadamente a 12.000 personas. Pero lo potente de este mensaje es cuando el Señor, ¿cierto?, escucha de parte de sus discípulos, de sus apóstoles, que es tiempo de despedir a las personas porque las personas ya tienen que comer, ya no, y ellos no tienen con qué ofrecerle que 5 panes y 2 peces, que es lo que tiene un muchacho en su alforja. El Señor, ¿cierto?, los mira y les dice, ustedes tienen que darle de comer. Esto es importante porque, como les decía hace unos segundos atrás, no había más que 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor dice, bueno, con eso háganlo. Y esto me sonó mucho, me causó mucho eco, que con eso denle a ustedes de comer. Porque si lo miramos en proporción lógica, nos vamos a dar cuenta que era imposible, desde la perspectiva lógica, alimentar a una multitud de 12.000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero estaba enfrente y la orden estaba dándosela el Señor. El Señor, quien ya había actuado sobrenaturalmente en otras ocasiones, convirtiendo el agua en vino, ¿cierto?, y otros eventos sobrenaturales que ellos ya habían experimentado junto a su maestro. Ahora era el turno de ellos. Y aquí es donde yo quiero hoy día llegar, a este punto quiero llegar. La iglesia del Señor debe tener como consigna la formación de discípulos. Una iglesia fuerte es una iglesia que produce discípulos. Y los discípulos se producen justamente bajo las instrucciones de su maestro. El Señor mostró físicamente, visiblemente, cómo se debían ejecutar estas grandes obras y qué elementos eran los precursores para que Dios pudiera obrar por medio de la vida del hombre. Dios comienza a capacitar, el Señor comienza a capacitar a sus discípulos, les empieza a hablar de sus palabras, a instruirlos, a aconsejarlos. Pero en algún momento esos consejos, esas enseñanzas, se tienen que transformar en práctica. Hay que llevarlos a la práctica. Y es ahí donde me quiero detener, porque el Señor logra traspasar todos estos conocimientos, toda esta información, todos estos retos y desafíos de lo que significa el reino de Dios. Y cuando el Señor dice ahora el reino de Dios está entre vosotros, el Señor está tratando de decirle, miren, ahora les toca a ustedes actuar. Ya basta solamente de tener esa información, de conocer la ley, de conocer las instrucciones morales para poder conducirse en la vida. Hay que conducirse en la vida, hay que actuar. Y si la gente está pidiendo que comer, de alguna manera ustedes ya han visto la manera en la que Dios puede obrar sobrenatural. Demuestren que están siendo buenos discípulos. Demuestren que han entendido las enseñanzas. Demuestren que han podido comprender cuál es la obra de Dios. Es su turno. Es como cuando
uno está aprendiendo algo en las diferentes materias de la vida y nos toca a nosotros el turno de hacerlo, de mostrarlo que efectivamente lo hemos aprendido. Y es lo que el Señor desafía, eh, una iglesia madura, es una iglesia que forma discípulos. Y ahí es donde el Señor, ¿cierto?, llama a esta persona y dice, ahora denle vosotros de comer. Y se ve lo que ocurre. Ocurre justamente el resultado y el efecto que el Señor esperaba. Aquí están los 5 panes, aquí están los 2 peces. Creemos que con esto podemos alimentar a esta multitud. Por algo están aquí, por algo te lo hemos traído, porque confiamos en la obra de Dios. ¿Y sabes lo que pasó cuando el Señor bendice esos panes y esos peces? Dice que las canastas se multiplicaron, las cestas se multiplicaron y fue mucho lo que abundó, fue una multiplicación jamás antes vista. Y 12.000 personas aproximadamente fueron totalmente saciadas de alimento. Incluso la escritura relata de que sobró de lo que había multiplicado el Señor. Bueno, la iglesia en América Latina se cree que somos alrededor de 87 millones de cristianos. 87 millones de cristianos. Y hubo una etapa donde el cristianismo creció de una manera pero tremenda. Pero en el camino llegó un momento donde la iglesia, lamentablemente, se sostuvo en el tiempo en lo que había alcanzado. Independientemente de cuáles fueron los factores. No vamos a andar en los factores, sino que vamos a reflexionar en esto, que la iglesia en un momento de crecimiento, de prosperidad, de multiplicación, llegó un momento que la iglesia se estacionó en América Latina. Y este estacionar trajo también consecuencias. La iglesia comenzó a conformarse con lo que había logrado, con su estatus, con su tecnología, con su teología, con sus posesiones, con lo que había logrado. Y la obra de Dios, lo importante de la obra de Dios pasó en segundo plano. Ya no, la iglesia se dejó, su fuerza ya no era la evangelización, su motor ya no era el discipulado. Y por ende, esto decantó el evangelismo del discipulado dentro de la iglesia en América Latina. Y de un momento a la fecha, el crecimiento en la evangelización en América Latina, de la formación de nuevos discípulos en América Latina, quedó detenida. Y por la sencilla razón de que el énfasis cambió, nuestra perspectiva cambió. Y aquí es donde apunto en esta mañana el Señor confronta a sus discípulos y le dice, ¿saben? Ustedes tienen que dar de comer. Y hay gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente que está lejos del Evangelio. Hay personas que están muriendo porque tienen hambre y sed de justicia. Hay gente que está muriendo en sus delitos y en pecados. Y es interesante el factor que se ha dado últimamente en muchos de nosotros los cristianos. El deseo de volver al culto, de adorar a Dios, de exaltar a Dios en comunión. Y muchos de nosotros, y no estoy diciendo que esto está mal, añoramos que nuevamente podamos estar dentro de la iglesia, cantando al Señor, saltando, júbilos,
alegrías, celebraciones en la presencia del Señor. Pero reflexionaba en lo siguiente: ¿cuántos de nosotros anhelamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ímpetu, llevar adelante la gran comisión? El transformarnos nuevamente en una obra evangelizadora, en cumplir el mandato del Señor de ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Si tuviéramos que sopesar en una balanza hoy día, ¿qué deseamos más? ¿Estar en el culto o compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen? ¿Cuál es el grado de emoción, de sentimiento que aflora hoy día en nuestro corazón? ¿Hay más deseo de estar en la iglesia o hay más deseo de poder compartir el mensaje de Jesús con alguien que no tiene a Jesús en su corazón y no le ha recibido como el Salvador de su vida? Hoy el desafío es el siguiente: hay una multitud que tiene hambre y somos nosotros, tú y yo, los que tenemos la responsabilidad de darles de comer. Un abrazo, bendiciones y que el Señor te bendiga.